Gracias, hermanos. Bienvenidos, también los que nos visitan. Y recordamos que estamos en una situación excepcional y tenemos que mantener todavía medidas excepcionales, por eso no podemos poner el aire. Va a ser más incómodo, pero es necesario, así que perdonad la molestia. Pues vamos a comenzar nuestro culto y vamos a comenzar, como siempre, abriendo la palabra del Señor, los que hayáis traído Biblia, en el libro de los Proverbios. A la mitad de la Biblia aproximadamente tenemos el libro de los Proverbios. No todos de Salomón, pero compilados por él la mayoría. Y en el capítulo 3 tenemos el texto que vamos a considerar esta mañana, antes de empezar. Proverbios 3, versículos 1 a 10. Dice así la palabra del Señor. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vemos cómo entre los diferentes consejos que tienen que ver con la sabiduría y que el escritor nos da, está este que vemos en los versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes, porque hoy vamos a considerar este tema en la Escritura, las ofrendas, la ofrenda cristiana, nuestros bienes o los bienes de los que somos administradores, porque ¿de qué podemos decir realmente que es nuestro, verdad? Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Y dice que esta promesa después: serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios es poderoso y Dios está dispuesto a proveer y a hacer que no nos falte lo que necesitamos, como vamos a ver también en el texto de después. Pues antes de seguir adelante vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga este culto con su presencia y con su espíritu. Señor, te damos las gracias porque podemos reunirnos, aunque las circunstancias no sean las mejores, pero lo importante lo tenemos, Señor, que es la seguridad de que tú estás con nosotros. Tú estás allí donde se reúnen dos o tres en tu nombre, y es nuestro deseo, Señor, que nos acompañes, que nos ayudes a participar, aunque sea de manera pasiva, con nuestro corazón, con nuestro pensamiento, que podamos seguir las lecturas, podamos seguir el himno, las oraciones y tener comunión contigo por medio de Cristo y del Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, que nos hables esta mañana acerca del tema que tienes preparado para nosotros, y pedimos que cambies nuestro corazón, cambies nuestro pensamiento y conformes nuestra vida más y más a tu deseo y a tu voluntad. Te damos las gracias, Señor, por las buenas noticias acerca de José. Seguimos pidiendo que estés con él y que restaure su salud por completo para que él pueda seguir sirviéndote. Pedimos también por todos los que están enfermos, por los que tienen situaciones de dificultad. Tú conoces todos los detalles, Señor. Te rogamos que tú estés con nuestros hermanos que sufren y que los alientes, los consueles y nos muestres a nosotros también, Señor, la manera de participar en ese consuelo. Pedimos, Señor, también por este país, por la situación de enfermedad, no solo en España, sino en todo el mundo, para que en medio de estas circunstancias penosas tú sigas haciendo tu voluntad y permitiendo que tu palabra corra y sea glorificada por muchos. Gracias, Señor, que estás al control de los tiempos y de las circunstancias y nada escapa de tu buen propósito. Te damos las gracias, Señor, sobre todas las cosas, por tu Hijo amado, Jesucristo, en quien tenemos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Gracias por su sacrificio a nuestro favor, sacrificio cruento, terrible, por medio del cual pagó el castigo que nosotros merecíamos. Y es por causa de él, Señor, que ahora podemos disfrutar una vida de gozo y de paz delante de ti. Señor, gracias por él. Gracias por la salvación tan grande que nos has revelado. Amén. Amén. Dice el himno 621: tu tiempo consagra, no dejes de orar. En Dios permanece y busca el maná. Amando a los fieles, al débil sostén, y nunca olvides el don y por quién. Tu vida consagra, el mundo es veloz, camina despacio del Maestro en pos. Mirándolo mucho serás como Él es,
Tú para dudarlo, motivo no des. Tus bienes consagra, riqueza te dé. Tu paso acomoda, de Dios el andar. Que goces, que sufras, camina con Él, fijando la vista en modelo tan fiel. Tus fuerzas consagra, tranquilo estarás, en ti solo impere, de Él la voluntad. Su espíritu sigue a fuentes de amor. Prepárate y pronto verás al Señor. Tu tiempo, tu vida, tus bienes, tus fuerzas, todo consagremos al Señor, para que vivamos vidas en este mundo que pasa rápido, vidas con provecho. Con un provecho que a lo mejor no se va a ver ahora plenamente. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero cuando Él, nuestra vida, se manifieste, entonces no solo seremos asemejados a Él, sino que se verá con claridad que haber vivido con la mirada en Él y por fe en Él ha merecido la pena. Y vamos a considerar ahora nuestro texto en la carta de Pablo a los Filipenses, la última predicación ya de esta serie. Estaba dudando hacer aún otra más y considerar la despedida aparte, pero bueno, creo que es un buen momento para terminar. Y aunque hoy no vamos a hablar demasiado de las salutaciones, voy a centrar más en la parte anterior, pero vamos a poner aquí punto final a esta serie. Hoy vamos con la porción que va desde el versículo 14 hasta el final, Filipenses capítulo 4, versículo 14 hasta el 23. Y dice así la palabra del Señor. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Señor, rogamos que abras nuestro entendimiento y corazón para recibir tu palabra hoy. Que podamos comprender lo que tienes para nosotros y también, Señor, rogamos la gracia para ponerlo por obra. Que tu Evangelio, el Evangelio del Señor Jesucristo, transforme nuestras vidas para tu gloria y honra. Amén. Dicen por ahí, seguro que lo habéis oído, que las buenas iglesias se diferencian de las malas en que en las buenas no se habla nunca de dinero, pero en las malas no se habla de otra cosa. No sé si alguna vez lo habíais oído, ¿no? Tenemos que entender cuál es el fondo de esta idea o de este eslogan, ¿no? Y es que, bueno, pues lamentablemente hay muchas iglesias que no hacen otra cosa que pedir dinero. Se pasan el tiempo continuamente pidiendo, pues eso, ofrendas y ofrendas, tu ofrenda que el Señor te bendecirá, etc. Pero no es un dicho, aunque entendemos lo que quiere decir, no es un dicho preciso este. ¿Por qué? Porque la Biblia habla mucho de dinero. Esta noche estaba intentando, haciendo en mi mente memoria, recordar algún libro de la Biblia que no hable de dinero, que no hable de riquezas. Y hombre, no he recorrido los 66, pero no he conseguido encontrar ninguno que no mencione el tema de las riquezas. Si después os ocurre alguno, me lo decís. Pero la Biblia habla de riquezas. Es un tema que aparece con cierta frecuencia en casi todos sus libros, si no en todos. Por lo tanto, las buenas iglesias, las iglesias que predican con fidelidad la palabra de Dios, tienen que hablar de dinero, porque la Biblia habla de dinero. Entonces, es un tema del que tenemos que tratar y hablar algunas veces. Lo interesante de predicar en series, de tomar una carta o tomar un libro y empezar a predicar desde el principio hasta el final, es que nos evitamos la tentación que como predicadores podemos tener de ir siempre a nuestros temas favoritos y de dejar a un lado aquellos otros temas que nos resultan embarazosos o que no nos gustan tanto. Al predicar en serie, aparte de anunciar todo el consejo de Dios, evitamos esquivar esos temas y los tratamos. Y además los tratamos en el orden y en el equilibrio que aparecen en la Biblia. No cuando a mí me apetece, no cuando a mí me parece, sino cuando tocan el texto. De tal manera que cuando predicamos en serie, como nosotros hacemos, tenemos que hablar de dinero. Hoy hay que hablar de dinero, hay que hablar de ofrendas, la ofrenda cristiana. Y lo que tenemos que darnos cuenta, o el énfasis mayor que encontramos en las Escrituras acerca del dinero, no es en el dinero en sí. El dinero es un agente moralmente neutro.
no es ni bueno ni malo. El dinero en sí mismo es un bien, un recurso, como lo puede ser la comida, como puede ser cualquier otro. En lo que la Biblia pone el énfasis, en lo que pone el foco, ahora que tenemos este foco, ¿no? En lo que pone el foco una y otra vez, es en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón acerca del dinero? O mejor dicho, ¿qué revela el dinero que hay en nuestro corazón? Y básicamente pueden ser dos cosas, ¿no? El dinero revela que nuestro corazón lo ama, que hay una codicia, que hay una avaricia, que hacemos del dinero, que solo es un recurso, un ídolo, que lo elevamos a la categoría de Dios. O, por el contrario, que bajamos el dinero a donde debe estar, a lo que es en realidad un bien, un recurso, un siervo para nuestros intereses. Y por medio de esa visión del dinero, por medio de ese entendimiento y conciencia de lo que son las riquezas, realmente hacemos un uso del dinero correcto y responsable. Y mostramos de esa manera también que nuestro corazón ha sido afectado de alguna manera por la gracia de Dios, ¿no? Como dice el texto famoso del Evangelio, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto incluye también el dinero, como vamos a ver después. Ahora, el apóstol Pablo, como empezamos a ver la semana pasada, está dedicando esta última porción desde el versículo 10 a dar gracias a los hermanos por su ofrenda. Y lo dividimos en dos bloques, ¿por qué? Porque en el primer bloque el apóstol Pablo estaba explicando cómo de alguna manera esta ofrenda había sido bien recibida, había sido agradable, pero no era para él esencial, no era para su contentamiento en Cristo esencial. Él había aprendido a través de las circunstancias de la vida a contentarse, cualquiera que fuera su situación, en riqueza o en pobreza, en abundancia o en escasez. Y se toma la molestia de explicar a los hermanos esto, porque hay algo importante en ello. Nuestra confianza, hermanos, no puede estar en el dinero. Nuestro contentamiento no puede estar en que tengamos más. ¿Por qué? Porque realmente esto es un engaño. Nunca nos va a parecer suficiente. Las riquezas nunca parecen suficientes al que pone su confianza en ellas. Nuestro contentamiento solo puede estar en el Señor, y debe estar en el Señor. Y Él cuida de nosotros, y nos va a dar todo lo que necesitemos, como también vamos a ver hoy. Pero en esta segunda porción, del versículo 14 en adelante, que vamos a examinar hoy, lo que vemos es que el apóstol Pablo se está centrando más en los filipenses, en los dadores, en quienes hicieron la ofrenda. Y está presentando algunos principios, algunos aspectos interesantes que vamos a ir viendo ahora poco a poco. Fijaos que hay una conexión. Sin embargo, empieza nuestro texto, sin embargo, es decir, aunque he aprendido a contentarme, cualquiera que sea la situación, aunque estoy contento y satisfecho en Cristo, aunque lo tengo todo en Él y espero solo en Él, pero hicisteis bien en participar conmigo. Se alegra, Pablo se alegra del cuidado que estos hermanos habían vuelto a tener de él. Como vamos a ver ahora, era un cuidado que se prolongaba en el tiempo, desde hacía ya más de 10 años. Ahora, lo que tenemos que ver en esta primera porción, o me interesa que veamos, lo que me interesa destacar, es que la ofrenda cristiana tiene fundamentalmente dos destinos o dos propósitos. De hecho, si lo examinamos pasaje por pasaje en el Nuevo Testamento, todos los textos que vamos a encontrar, a excepción de uno, tienen que ver con uno de estos dos propósitos. Es decir, ¿para qué sirven las ofrendas cristianas? ¿Para qué se hacen las ofrendas cristianas? Pues fundamentalmente se hacen por dos razones. En el versículo 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Uno de los enfoques o uno de los propósitos de la ofrenda cristiana es ayudar a otros que lo están pasando mal. Ayudar a personas que están en una situación de necesidad. En este caso, un hombre en prisión, como una prisión de las antiguas, ya hemos dicho en la introducción, una prisión en la que sí te daban de comer, pero te daban de comer lo justo para mantenerte con vida. Era una situación de necesidad, era una situación de debilidad, y los filipenses quisieron participar con él en esa tribulación. Entonces, las ofrendas cristianas tienen el propósito de aliviar el sufrimiento de otros. Nos acordamos de pasajes como Gálatas 2, después de que Pablo explica el evangelio que predica a los apóstoles en Jerusalén y se dan cuenta de que es el mismo evangelio y se dan la mano en señal de compañerismo. Sí, somos apóstoles, predicamos el mismo evangelio, servimos al mismo Dios. Adelante. Solamente me pidieron una cosa, dice Pablo, que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y después, si vamos investigando en el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que esa iglesia incipiente, esa iglesia en Jerusalén nueva, gozosa, con el Espíritu Santo actuando en medio de ellos con poder, muchos de los hermanos venden todas sus propiedades y ponen el dinero a disposición de la iglesia para que no haya entre ellos necesitados. Y un poco más adelante vemos en las epístolas, en Romanos y también en Corintios, cómo Pablo utiliza
Unos que dice es que llama a las iglesias que están en una situación un poco más acomodada a hacer un donativo, a hacer una ofrenda para los santos en Jerusalén cuando viene sobre ellos una época de hambre y de necesidad. De manera que uno de los principales propósitos de los dos que voy a mencionar de la ofrenda cristiana es atender a los necesitados, cuidar de los que están en una situación de vulnerabilidad o frágil. Para esto también fueron establecidos los diáconos para que ayudasen y para que atendiesen las mesas, como vimos en Hechos, y no haya entre ellos necesitados. En segundo lugar, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, pero dice también al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y aquí está la segunda razón. El segundo propósito de las ofrendas cristianas es ayudar, promover, cooperar a la extensión del Evangelio. Hacer que aquellos que predican el Evangelio puedan dedicarse en exclusiva a la predicación del Evangelio y llevarlo a todas partes. Como dice el apóstol Pablo en sus cartas pastorales, digno es el obrero de su salario. Se dice que el que predica el Evangelio viva del Evangelio. Se llama a la iglesia a que apoyen a aquellos que predican el Evangelio para que lo hagan a pleno tiempo. El Evangelio es el mensaje de salvación, el único mensaje de salvación en un mundo que muere en oscuridad y en tinieblas. Solamente el Evangelio puede dar esperanza a estas personas. Y es responsabilidad de la iglesia y es llamamiento que el Señor hace a la iglesia. A que seamos nosotros con nuestros bienes, con parte de nuestros bienes, los que apoyemos este ministerio, los que apoyemos que el Evangelio llegue a todas partes. Que el Evangelio siga salvando a personas, que siga transformando vidas, que siga llamando a personas del reino de las tinieblas al de la luz admirable de Cristo. Y nosotros somos responsables de esto. Así que encontramos aquí estos dos propósitos que ya mencionó Pablo en el capítulo 1. Dice, como me es justo sentir esto, se refiere a ese amor y a ese gozo, 1:7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, en el cual todos vosotros, les dice a los filipenses, sois participantes conmigo de la gracia. Es decir, el apóstol tenía en mente desde el principio de esta carta la manera responsable, la manera madura, la buena manera en la que estos hermanos de Filipos estaban ayudando y estaban colaborando con Pablo en la extensión del Evangelio. Las ofrendas de los filipenses significaban más que un acto de amistad. Significaban más de, mira, nos caes bien y porque nos caes bien te vamos a ayudar. No, era, como dicen algunos comentaristas, era la relación de Pablo con los filipenses era una relación a tres bandas. Por un lado estaba su amistad, sí, su comunión en el Señor Jesucristo, sí, pero por otro lado estaba el Evangelio, la necesidad de llevar el Evangelio a otros. Y por otro lado estaba, en medio de las dos cosas, de la amistad que tenían y del Evangelio, el Señor Jesucristo. Agradar a aquel que nos compró. Servir con nuestros bienes, como hemos leído en el himno y como hemos leído en los proverbios, en el proverbio 3. Servir con nuestros bienes al Señor. A esto somos llamados también. Ahora, la pregunta que surge o que me surge a mí cuando leo este texto es ¿por qué solamente los filipenses participaron con Pablo de esto y no otras iglesias? ¿Por qué algunos cristianos tienen una conciencia más madura y más responsable acerca de lo que esto significa, de la necesidad de participar de esto, de aliviar el sufrimiento de otros y de llevar el Evangelio a todos? ¿Y por qué otros creyentes parece que no le dan importancia? Bueno, la respuesta tiene mucho que ver con cómo consideremos el Evangelio cada uno de nosotros, ¿no? Que sea el Evangelio para cada uno de nosotros. Y quiero hacer un poquito de memoria histórica, como ya hice en la introducción, para recordar cómo llegó el Evangelio a los filipenses. Y lo primero que nos llama la atención, y que seguramente los filipenses sabían y apreciaban, es que el equipo misionero no tenía la intención de ir a ellos. ¿Os acordáis? En el libro de Hechos, en el capítulo 16, Pablo y sus colaboradores están pensando ir a Asia. Quieren predicar el Evangelio en Bitinia, en Misia, en la región de Asia. Ese es su plan, esa es su idea, quieren ir allí. ¿Por qué? Bueno, es la estrategia que ellos tienen y realmente vayan donde vayan, que no ha sido anunciado el Evangelio, la necesidad es la misma. En todo lugar donde el Evangelio no ha sido anunciado, hay personas que están muriendo en sus pecados. Y los apóstoles, el apóstol Pablo y sus colaboradores, consideraron que este era el buen lugar para ir. ¿Pero qué sucedió? Que el Espíritu Santo se lo impide. Cierra las puertas, no les permite ir allí. Y no sé exactamente, no sabemos cómo sucedió esto, pero era como que las cosas no salían bien, ¿no? Eran impedimentos, y los apóstoles se vieron impedidos de ir a esa zona, a Asia. El apóstol Pablo tiene esa visión nocturna, ese sueño, en el cual un varón macedonio les dice, pasa y ayúdanos.
Y entonces se dan cuenta de que el Señor está redirigiendo sus pasos, ¿no? Como cuando vas con el navegador y te has confundido y te redirige. No, ibais a ir ahí, pero quiero llevaros aquí. Y de esta manera el Señor cambia los planes de este equipo y entran en Europa. Y la primera ciudad que ven en Europa es Filipos, colonia romana. Y llegan allí y predican el Evangelio. ¿Y cómo lo hacen? Pues al principio las cosas van bien. Se paran ahí a la orilla de un río y está Lidia, la vendedora de púrpura, con otras mujeres que, como no tienen sinagoga, están allí haciendo sus oraciones. Y Pablo predica el Evangelio y el Señor abre el corazón de Lidia y no sabemos de cuántos más. Y esta mujer, pudiente, acomodada, que tenía un negocio próspero, se convierte al Señor. Y hasta ahí todo fenomenal. Pero ¿qué pasa después? Una mujer, una chica jovencita, con espíritu de adivinación, Pitón lo llaman, la historia es muy interesante pero me la voy a ahorrar, va detrás de los apóstoles diciendo: estos son servidores del Dios Altísimo. Y esto lo hace un día tras otro, de tal manera que Pablo, molesto porque la gente de aquella ciudad lo relacione con un espíritu de adivinación, expulsa de ella a este espíritu. Los amos de esta chica jovencita, al ver que han perdido la fuente de su ganancia, porque hacían negocio con esto, denuncian a Pablo y a Silas delante de las autoridades, que sin juicio los arrestan, los azotan y los encarcelan en el calabozo más profundo y los ponen en el cepo. Y allí están Pablo y Silas, deprimidos profundamente y angustiados, confiados en el Señor, cantando himnos a medianoche. Los presos están oyéndolos y la gente se está preguntando: ¿de dónde han salido estos dos? Que después de azotarlos, cuando no pueden dormir del dolor, están cantando a Dios. Y sucede un terremoto y las cadenas de los presos se sueltan y las puertas de la cárcel se abren. Y algunos dirán: eso no puede ser. Bueno, pues es lo que dice la Biblia y lo que creemos los cristianos. Y tenemos al carcelero que, cuando se da cuenta de la situación, dice: este es el fin de mis días. Voy a morir de la manera más vergonzosa, como alguien que ha descuidado sus responsabilidades. Por lo cual saca su espada, que está dispuesto a matarse, cuando Pablo le dice: no te hagas daño, estamos todos aquí dentro. El carcelero incrédulo pide luz, se asoma y ve que efectivamente están todos allí dentro. Queda asombrado y pregunta a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice esas palabras maravillosas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Llegan a su casa, predican el Evangelio, cree su familia con él, son bautizados, y entonces tenemos ahí ya el origen de una iglesia. Lidia la vendedora, el carcelero y su familia, alguno más que se haya convertido, la chica jovencita. Ya hay un núcleo, ya hay un comienzo, que se dan cuenta de que estos hombres que les han traído el Evangelio de parte de Dios, les han traído el mensaje que da vida a los muertos, han sufrido mucho, han sufrido penalidades y van a seguir sufriéndolas. Pablo les dice a los hermanos, y les dice en todos los lugares: donde quiera que vayan me esperan lo mismo, persecuciones, malos entendidos, ira por parte de los judíos y de los que no son judíos. Esta es mi vida, sufrir por causa del Evangelio. Para esto he sido llamado, como lo hemos visto también en la conversión de Saulo, ¿no? Instrumento escogido me es este, dice el Señor, yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi causa. Y ahí tenemos entonces a esta iglesia que dice: ¿cómo vamos a mirar a otro lado ante la necesidad de llevar el Evangelio a otras partes, cuando el Señor en su misericordia encaminó a estos hombres, sus siervos, hasta nosotros y nos dio a nosotros primero el mensaje de salvación, que cambió nuestras vidas, que nos llevó de vivir sin esperanza y sin Dios en el mundo a tener una vida de gozo y paz en Cristo? ¿Cómo vamos a mirar para otro lado cuando se trata de seguir apoyando esta obra? ¿Cómo vamos a mirar para otro lado cuando el hombre que nos trajo el Evangelio está encarcelado, pudriéndose en una cárcel en Roma, y nosotros podemos hacer algo para aliviar su necesidad? Es decir, hermanos, ¿qué hay detrás de aquellos hermanos que son responsables con sus ofrendas? Una comprensión clara de la importancia fundamental que el Evangelio tiene, que sea anunciado, que siga corriendo, que sus siervos, los siervos que se dedican a predicar el Evangelio, sean sostenidos y mantenidos. Y también, pues esta visión, ¿no?, de que las personas que nos han predicado el Evangelio deberían ocupar para siempre un lugar en nuestro corazón, ¿no? Y deberíamos tener un cuidado de ellos si en algún momento sabemos o comprendemos que tienen alguna necesidad. Y este es entonces el preámbulo, o esto es como empieza todo este texto, antes de que Pablo dé finalmente las gracias, que lo acabará haciendo. En otros lugares hay que decir que Pablo rehusó ayuda. No es que no le quisieran ayudar, es que él rehusó ayuda. ¿Por qué? Porque vio que podía ser un problema.
porque comprendió que había personas que podían utilizar esto en su contra y que podían decir, bueno, tú estás realmente predicando el Evangelio por la ganancia. Eres de esos que se dedican a sacar beneficios o a enriquecerse a costa de la religión. Y para evitar ese malentendido, Pablo voluntariamente renunció a la ayuda de algunas iglesias. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una relación de confianza mutua. Por un lado, del amor de los filipenses para él, que están dispuestos a ayudarle siempre, aunque por un tiempo no tuvieron la oportunidad. Y por otro lado, la confianza de Pablo en ellos, de que no se lo van a echar en cara. No le van a decir, bueno, tú estás aquí por dinero o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces vemos aquí otra vez cómo está esa hermosa relación mutua entre los dos. Ahora, lo que tenemos después, interesante, otro principio que me quiero detener un momento, es que la ofrenda cristiana, otra de sus características, es que es un beneficio para el que la da. Esto es algo curioso, ¿no? ¿Cómo puedes dar dinero y sacar un beneficio? Pues mirad lo que dice el texto. Versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es la segunda aclaración que Pablo hace. La primera la hizo en el versículo 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez. Es decir, estoy agradecido, muy agradecido a vosotros, pero no porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme. Entonces Pablo quiere evitar el malentendido de que piensen que su esperanza está puesta en la ayuda de ellos, ¿no? Y aquí viene esta segunda explicación. No es que busque dádivas. Es decir, no acabo de hacer un recordatorio de todas las veces que me habéis ayudado, de lo especiales que sois para mí, del amor que sé que me tenéis y que yo os tengo para que me sigáis dando dinero. No estoy buscando eso. Lo que estoy buscando y me estoy gozando y estoy dando gracias a Dios por ello es por el fruto que abunda en vuestra cuenta. Es decir, Pablo veía a estos hermanos y los veía como una iglesia madura, una iglesia responsable, que estaba de corazón y voluntariamente llevando a cabo este ministerio de apoyarles desde hacía tiempo. Y lo que Pablo está diciendo es que se goza en que hayan alcanzado tan pronto esa madurez. Porque dice en la introducción, en el capítulo 1, que lo acompañaron en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Dice que a Tesalónica le enviaron una y otra vez para sus necesidades. Si tenemos en cuenta que el tiempo que Pablo estuvo en Tesalónica fue muy breve, porque realmente fue muy breve, recibir dos ofrendas de estos hermanos quería decir que eran verdaderamente solícitos en su cuidado de él. Por cierto, en Tesalónica Pablo trabajó con sus propias manos porque consideró que allí era lo mejor que podía hacer, para dar un ejemplo a algunos de ellos que estaban teniendo una actitud un poco ociosa, ¿no? Ahora, lo que el apóstol está diciendo entonces es que este dinero que están dando, aunque no sea lo que ellos buscan y por supuesto no debe serlo, en realidad es fruto que abunda en su cuenta. Están acumulando para ellos. Y entiendo que no es esta la intención, es decir, ningún cristiano da o debería dar con el fin de acumular fruto para sí mismo. Pero la realidad es esa. La realidad espiritual es que delante de Dios, cuando damos para sus siervos o cuando damos para su obra, el Señor aumenta nuestra cuenta. Una cuenta que ahora no se ve, una cuenta que ahora mismo sus dividendos no se pueden apreciar, sus ganancias, pero que algún día veremos, algún día apreciaremos. Sobre esto dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, estas palabras. Dice versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, este es el problema siempre, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y fijaos que en esto no hay nada malo, en que disfrutemos las cosas que Dios nos da, no hay nada malo en ello. Ahora, aquí viene el consejo más elevado. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y mira lo que viene después. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que es en mano de la vida eterna. Y lo que está diciendo Pablo es, hermanos, la vida no es todo lo que vemos aquí y ahora. Las riquezas temporales que ahora tenemos y que ahora disfrutamos y que está bien, que Dios nos ha dado y que son legítimas, pueden ser aprovechadas para algo mucho mejor. Pueden ser invertidas en algo que no es pasajero, en algo que es eterno. En nuestra iglesia el diácono hacía una oración habitualmente que me encantaba, y el Señor, gracias que por medio de esta ofrenda en la que nos permites participar, podemos hacer, o tú mejor dicho, puedes hacer que bienes temporales, porque el dinero es un bien temporal, sean una inversión eterna. Qué bueno, ¿no? ¿Sabéis ese misionero? Creo que, no sé si fue Jim Elliot, o no recuerdo ahora si fue los misioneros que fueron a los Aucas, en Ecuador,
Uno de ellos, o la mujer de uno de ellos, no recuerdo el origen de la cita, dijo: no es necio invertir aquello que no podemos retener para obtener aquello que no podemos perder. Qué bueno, ¿no? No podemos retener las riquezas. Sin nada hemos venido a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Los bienes que aquí recibimos y disfrutamos son pasajeros, son temporales y todos tenemos necesidades que atender. Pero lo que el apóstol está recomendando a los ricos de este mundo es que tengan una visión más allá de sus riquezas, que piensen que pueden ser invertidas para un beneficio eterno. Y aunque tú y yo no seamos ricos, y aunque tengamos apuros para pagar todas las facturas a final de mes y para sacar adelante a nuestras familias, que podamos tener también la visión de que con sacrificio y con generosidad lo que podamos dar, sea mucho o sea poco, es una inversión eterna. Es una señal también de nuestra madurez y de nuestro compromiso con el Señor Jesucristo, con sus siervos que predican el Evangelio y con el propio Evangelio. Y es lo que Pablo está diciendo aquí a los hermanos. Vemos después cómo la ofrenda, y esto es algo asombroso, cómo esa ofrenda cristiana que va dirigida a los siervos de Dios, en realidad va dirigida a Dios. Mirad el versículo 18. Dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y mirad lo que dice ahora: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y esto es algo curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ofrenda ha sido dada a un siervo de Dios. El beneficiario, el que está lleno, el que tiene abundancia, el que está disfrutando esa ofrenda que le está viniendo muy bien, es un hombre, el apóstol Pablo, un siervo de Dios. Pero lo que nos dice la segunda parte es que detrás de ese hombre que ha recibido la ofrenda está el Señor, que es como si lo hubiera recibido. ¿Qué enseñanza es esto también cuando ofrendamos, verdad? Y cuando participamos con nuestras ofrendas y bienes en el sostenimiento de otros. Que finalmente, más allá de las personas a las que apoyamos, más allá de las causas a las que apoyamos, está el Señor. Estamos sirviendo al Señor con nuestros bienes. Estamos honrando y reconociendo a Dios detrás de lo que hacemos, o esto deberíamos hacer. Y esto es una parte también muy interesante. Dice el Proverbio 19:17: al Señor da el que presta al pobre. ¿A ti te parece que el destinatario final y el final de esa ofrenda es la persona necesitada? Pero no. El Señor se toma esto como algo personal, hecho hacia Él. Dice Mateo 25, uno de mis textos favoritos, porque tengo que deciros, hermanos, que yo no tengo un corazón muy ancho. Soy de, como dice mi madre, de la cofradía del puño cerrado. Pero gracias a Dios, el Señor que lo sabe, me dio una mujer generosa. Y aunque discutamos algunas veces, siempre tiene razón ella en esto. Hay que ser generoso. Dice: entonces los justos le responderán. Estamos hablando de ese juicio, de ese día final, en el que el Señor dividirá a la humanidad en dos grupos y juzgará según la obra de cada uno. Y a los justos le responderá diciendo, o los justos mejor responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este texto es impresionante. Nos muestra la unión mística que hay entre Cristo y su pueblo. Y no solo eso, nos muestra el hecho de que cuando nosotros bendecimos a su pueblo, cuando nosotros favorecemos a su pueblo, cuando hacemos cualquier clase de bien, desde una palabra de ánimo, una visita, una ofrenda, lo que sea, el Señor dice: me lo estáis haciendo a mí. ¿Cuántas veces en mi vida, en estos momentos de gozo y de adoración que uno tiene delante del Señor, que contemplas la cruz y contemplas al crucificado sangrando, sufriendo la ira de Dios sobre él, y dices: Señor, ¿cómo me gustaría hacer algo para ti? ¿Cómo me gustaría no pagar tu gracia? Porque no se puede pagar la gracia. La gracia es impagable. La gracia que Dios nos ha mostrado en nuestra salvación es impagable. Ni todo el oro ni toda la plata del mundo podrían pagar un día en el cielo. Hay hoteles que cuestan muy caros, pero un día en el cielo no hay suficiente riqueza en el mundo para pagarlo. Pero la sangre de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, nos da libre y gratuito acceso al cielo. ¿Cómo podíamos pagar esto al Señor? ¿Cómo podíamos hacer algo por Él? ¿No lo has pensado nunca? Esa carga que viene a tu corazón: Señor, ¿cómo puedo corresponder a la misericordia y a la gracia que me ha recibido? Y el Señor te dice: ahí tienes a mi pueblo.
Lo que hagas con ellos, me lo haces a mí. Lo que das a ellos, me lo das a mí. La misericordia que les muestras a ellos, me la muestras a mí, sin yo necesitar nada. Es la enseñanza que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Y qué es para el Señor cuando tenemos esta actitud y cuando practicamos estas cosas, cuando vivimos de esta manera? Es un olor fragante, es un sacrificio acepto, es algo agradable a Dios. Y me sorprendió muchísimo ver que estas mismas palabras son las que Pablo está empleando en Efesios capítulo 5, versículo 2, para referirse al sacrificio de Cristo. Dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, de alguna manera, y salvando las distancias y las diferencias, Dios el Padre ve en nosotros algo de Cristo cuando hacemos una ofrenda de corazón, voluntaria, para sus siervos y para su causa. Ve un parecido con aquel a quien tenemos que ser conformados, con aquel a quien tenemos que ser asemejados. Y el Señor se goza en esto. Es algo hermoso también que podemos pensar, ¿no? En realidad, como hemos leído también en el himno, en la canción, en el himno que he leído antes, no solamente el Señor espera de nosotros ofrendas, no solamente espera que lo honremos con nuestros bienes, con nuestra fuerza, con nuestro tiempo, con nuestra vida. ¿Cómo espera el Señor ser amado por nosotros? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y es también lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿no? Que cada día, en lugar de conformarnos a este siglo, nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Esto es lo que se espera de nosotros. Y esta es la actitud madura a la que los cristianos tenemos que llegar, ¿no? El mundo, el plan de Dios, su voluntad, sus propósitos van más allá de nosotros. Van más allá de nuestras pequeñas y limitadas vidas. Por supuesto que nuestra vida es importante. Por supuesto que el bienestar de nuestra familia es importante. Pero la madurez cristiana consiste en mirar más allá, en un corazón más ancho, que se ensanche y en el que puedan caber las necesidades de otros, entre las cuales la primera de ellas es escuchar el Evangelio. Es por tanto, hermanos, y es por eso que debemos ser una iglesia con visión misionera. Y quizá en este momento en el que estamos de madurez y de desarrollo y de otras circunstancias, no podemos enviar a nadie, pero podemos apoyar a los que son enviados. Y sé que lo hacemos. Podemos colaborar con nuestras ofrendas en algunas ocasiones en apoyar a estos que están predicando y llevando el Evangelio a otros. Y por supuesto, en primer lugar, a nuestro pastor también, ¿no? Y es el llamado que como iglesia tenemos. Y finalmente, vemos que la ofrenda cristiana se debe dar sin angustia. Esto es importante, ¿verdad? Cuando Pablo recuerda a los corintios cómo deben dar, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. La ofrenda cristiana no es una obligación, no es un requisito legal, no es como el diezmo en el Antiguo Testamento, algo que se impone y se dice: esto es lo que el Señor espera de ti. Y si quieres bendición, esto es lo que tienes que dar. La gran diferencia que encontramos en el Nuevo Testamento es que la ofrenda cristiana es un acto que tiene que nacer libre y voluntariamente del corazón de cada uno. Ahora, ¿qué sucede con esto? Pues varias cosas, ¿no? En primer lugar, que muchos dicen: que no es obligatorio. Entonces, doy lo que me sobra, la calderilla, lo que lleve suelto en el bolsillo. Bueno, pues como estaba diciendo antes, el dinero sirve para manifestar lo que hay en el corazón. ¿Qué importancia damos al Evangelio? ¿Qué importancia damos a la obra de Dios? ¿Qué importancia damos al cuidado de los hijos de Dios? Pues esto se ve en nuestras ofrendas. Pero cuando es voluntario y cuando tiene que salir de una generosidad espontánea y alegre, también sirve para manifestar a aquellos en cuyo corazón hay un amor por el Señor y por su obra, y que se esfuerzan y que dan generosamente, a veces más allá de sus fuerzas. Y cuando esto sucede, nos podemos hacer la siguiente pregunta, o podemos caer en la siguiente tentación: Señor, ¿no será que esto que estoy dando ahora, con gozo sí, pero no será que lo voy a necesitar yo en el futuro? ¿No será que con todas las ofrendas que he hecho en mi vida, el día de mañana me va a venir una necesidad, una situación de emergencia a mí, y voy a ser yo el que necesite todas esas ofrendas que he dado? Y mira lo que dice el apóstol: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí hay una promesa. Aquí la promesa es: cuando tú estás siendo generoso con Dios, no te preocupes, que Dios va a ser generoso contigo. Y claro, cuando leemos estas palabras uno se echa a temblar de lo que algunos hacen con ellas, ¿no? Y lo que algunos hacen con ellas es todo este tema de las siembras y de... Yo la verdad que no estoy muy familiarizado con ello, porque cuando alguna vez intento ver un vídeo de estos, me pongo malo. O sea, realmente me descompongo. De cómo hay gente que dice o que enseña que si te quieres enriquecer, pues esto, ¿no? Tú das a Dios una parte
y Él te multiplica a 100 por 1 y convierte la fe en un negocio, en el negocio de Simón, ¿no? De comprar y pagar, comerciar con las cosas de la fe, y realmente utilizan a Dios como fuente de ganancia y de enriquecimiento personal. Y en el texto no dice nada de esto. Y los hermanos de las cartas del Nuevo Testamento no supieron nada de esto. Dios no es un asesor personal que nos enseña cómo enriquecernos y que nos da su bendición. Alguien cuyo propósito principal es prosperar nuestros negocios y que nos vaya bien y que tengamos ganancias y que seamos ricos. Y que de esa manera demos testimonio al mundo de mirad cuán glorioso es Dios, que tengo mi propio avión. Estas son tonterías de hombres. El propósito de Dios y la voluntad de Dios es que todos aquellos que con un corazón generoso, que libre y voluntariamente participan de su obra, según la medida de su fe, según sus fuerzas, la promesa de Dios para ellos es: yo voy a cuidar de vosotros. No os preocupéis. Si piensas que este dinero que estás dando ahora te hará falta en el futuro, no te preocupes, que antes de que tú lo pienses, yo ya lo sé. Yo ya sé que va a traer tu futuro, yo ya sé por qué vas a tener que pasar, yo ya sé qué dificultades te van a venir antes de que tú sepas nada siquiera, y no te preocupes que yo voy a estar a tu cuidado. Y esto es algo maravilloso. No es una promesa de enriquecimiento, ciertamente, pero es una promesa de que Dios va a suplir lo que nos falte. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice gloriosamente. Lo va a hacer gloriosamente. De Dios es la tierra y su plenitud. Él puede suplir a sus siervos de maneras maravillosas como no te imaginas. Y son aquellos siervos que se exponen por causa de la obra de Dios y aquellos siervos que dan generosamente y que por causa de ser generosos con otros a veces padecen necesidades, los que pueden ver cómo Dios suple de manera maravillosa. Me venían a la mente muchos testimonios que me han contado de hermanos que entendieron en su agradecimiento y en su corazón, entendieron que debían ser generosos con la obra del Señor, y dando más allá de sus fuerzas, el Señor los sorprendió. Solo voy a contar un caso que me viene a la mente, en anónimo. Era un joven médico haitiano que vino a estudiar en Mira a España, y me dijo: ay sí, mi hermano, yo tengo unas experiencias muy bonitas en esto. Me dijo, dice, fíjate, una vez me enviaron el dinero a mi familia para pagar la matrícula de medicina, el dinero justo, pero esa semana en la iglesia había una ofrenda especial para una mujer que había sufrido una gran desgracia. Y yo dije: Señor, yo tengo en el corazón dar una parte de esta ofrenda para esta mujer. Y yo le dije: ¿qué hiciste, hermano? Porque si el dinero que te dieron era justo para pagar la matrícula, ¿te atreviste a sacar de ahí algo? Y dice: pues sí, mi hermano, pero saqué una parte y la di. Bueno, él en su mente y en su entendimiento pensaba que la 10ª parte de todo lo que recibiera lo tenía que dedicar al Señor. Y como principio está bien, no tengo nada que decir, ¿no? Siempre y cuando entendamos que es algo voluntario. Ahora, este hermano, en fe, con un corazón contento, deseando ayudar a esta hermana, que se había quedado viuda, me parece, en maneras muy trágicas, en circunstancias muy trágicas, dedicó el 10%. Y le digo: ¿qué hiciste? Dice: pues lo di con alegría y pensé: Señor, pues tú sabes todas las cosas, tú sabes mis necesidades. Y yo reconozco que pensé cuando me lo contó: ¿ves? Hay veces en las que el sentido común debe imperar, ¿no? Y cuando lo que tienes es lo justo para pagar lo que necesitas al día siguiente, hacer algo así no será algo como tentar a Dios. Es lo que yo estaba pensando en mi mente, ¿no? Pues al día siguiente, o en esa semana siguiente, o en pocos días, no recuerdo, él tenía que pagar su matrícula. Y dice que le llamaron del banco, y dice: claro, me llaman para decirme que el pago que tengo que hacer no llega al dinero, no es suficiente. Y dice: sí, no se preocupe, intentaré buscarlo de alguna manera y darlo a tiempo. Y el del banco dice: no, si no le llamo para eso. Le llamo para decir que ha entrado en un sorteo en el banco y le ha tocado un todoterreno. El hermano, que no tenía carnet de conducir ni nada, cogió el todoterreno, lo vendió y tal. ¿Cuál es el peligro de contar historias así? Pues que personas con un corazón torcido y con una mente torcida pueden llegar a la conclusión de: pues esto, yo doy a Dios una parte y Dios la multiplica por 100, pues venga, vamos a hacerlo, ¿no? O también podemos caer en otra parte y no tenemos que desestimarlo, ¿no? Podemos en alguna manera pues llegar a tentar a Dios, ¿no? Esto es algo, lo que este hermano hizo y lo que cada hermano hace es algo que tenemos que tener muy claro entre Dios y nosotros. ¿Por qué lo queremos hacer y qué queremos hacer? Es algo entre él y nosotros. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, es decir, algo, este hermano me lo contó, era un amigo íntimo, me lo contó años después, como un testimonio de cómo Dios obró. Pero al final, lo que nos enseña esta historia es que cuando tú te expones por Dios, cuando tú sacrificas para Dios, cuando das para Él con alegría y con sacrificio, Dios no mira para otro lado.
Él sabe de que tenemos necesidad. Él conoce nuestras circunstancias y a este hermano se lo demostró de manera maravillosa. Y os contaría más historias y más anécdotas, pero lo vamos a dejar aquí, que hace calor, ¿no? Vamos a seguir adelante y vamos a fijarnos cómo finalmente lo que redunda esto, en el versículo 20, es en la gloria de nuestro Dios y Padre. Pero antes de entrar en esto, solo voy a hacer un comentario. Dice que Dios nos dará todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aquí hay algo importante también. El cuidado que Dios promete hacia nosotros, su promesa de que va a suplir para nosotros, de que nos va a tratar como un padre, que cuide de sus hijos en todas las necesidades, es una promesa en Cristo Jesús. Y no la podemos sacar de ahí. No la podemos descontextualizar de ahí. Es para aquellos que han rendido sus vidas a los pies de Cristo Jesús, que han confiado el perdón de sus pecados y el cuidado en todo su ser a Cristo Jesús, que viven abandonados al cuidado de Dios en Cristo Jesús. Y fuera de esto, esta promesa no la podemos aplicar. Es lo que decíamos también en la introducción de la carta. Esta vida maravillosa que el apóstol Pablo está desplegando para nosotros en esta carta, esta vida de contentamiento y de satisfacción en el Señor, esta vida de gozo y de paz en Dios, es una vida para los que están en Cristo Jesús. De tal manera que si crees que es una vida maravillosa, y ciertamente lo es, no hay vida parecida en este mundo, esta vida solo puede ser tuya por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es en Cristo Jesús que los pecadores y las pecadoras son recibidos por Dios y adoptados como hijos e hijas. Y son aquellos que son adoptados por Dios como hijos e hijas que pueden disfrutar de esta vida. Y que disfrutan de esta vida. Como dice el Señor a sus discípulos en Mateo capítulo 6, ¿no? Los gentiles, la gente de este mundo vive angustiada por qué va a ser de ellos. Viven mirando al futuro, pero preguntándose qué van a comer o qué van a vestir. Pero yo os digo a vosotros, no os preocupéis por estas cosas. Vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad antes de que le pidáis. La vida cristiana, la vida sobrenatural, la vida que produce en nosotros el fruto de la vida de Cristo, es para los que están en Cristo Jesús. Si tú sabes en tu corazón que no estás en Cristo Jesús, pero te atrae esta vida, sabes quién es la clave, sabes a quién tienes que ir y sabes lo que tienes que hacer. Que Cristo Jesús sea tu Salvador y también tu Señor. Y entonces sus promesas y su pacto y toda la vida que fluye de Él será tuya. Dios la pondrá en ti por su Espíritu, en Cristo Jesús. ¿Y en qué redunda todo esto ahora sí? Cuando Pablo ve a estos hermanos dando con sacrificio, cuidando de él con ese amor y con esa misericordia, cooperando para que el Evangelio siga siendo predicado, lo que Pablo dice es: gracias Dios por la obra que haces en las personas. ¿Cómo cambia las vidas? ¿Cómo conviertes a personas egoístas que solo saben vivir para sí mismas y para su disfrute? ¿Cómo los conviertes en hijos e hijas tuyos que dan con sacrificio para tu causa? Gracias Dios. Gloria a tu nombre. Bendito seas por los siglos de los siglos. ¿Y qué hacen los que dan la ofrenda cuando saben que aquel a quien están apoyando sigue predicando y sigue haciendo obra y sigue levantando iglesias, y personas que no saben nada de repente pasan de muerte a vida y alaban al Señor Jesús, y ellos dicen: gloria a Dios, que sigue salvando personas por medio de sus siervos, por medio de su Evangelio? De tal manera que este texto nos está colocando en una situación en la que todos podemos ser partícipes del Evangelio, predicándolo. Pero si te consideras totalmente incapaz de predicar el Evangelio, o de decir 2 palabras seguidas, o crees que te falta el valor o que te falta cualquier otra cosa, apoyando a los que predican el Evangelio. Todos podemos participar de esta obra. Finalmente, el apóstol Pablo se despide de sus queridos hermanos y manda saludos. Fijaos, dice: saludos a todos los santos en Cristo Jesús. Porque todos los que están en Cristo Jesús han sido santificados en su sangre, lavados, purificados. Dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. El Evangelio no habría llegado a la casa de César si el apóstol Pablo no hubiera sido encarcelado trágicamente y puesto allí pues el tiempo que estuviera puesto, ¿no? Ahora, Dios en su providencia, en su misteriosa providencia, utiliza todas las circunstancias de nuestra vida para que el Evangelio llegue a personas inesperadas. Pero Dios en su providencia también nos utiliza a nosotros y nuestras ofrendas para que el Evangelio llegue a personas inesperadas.
Es algo hermoso. Cómo desde arriba Dios tiene todos los planos y gobierna todas las cosas y utiliza todas las contingencias y circunstancias para llevar a cabo sus propósitos, de los cuales tú y yo, hermana y hermano, somos participantes. ¿No es esto un gozo? ¿No debería ser esto un gran gozo? Tú y yo, dos motas de polvo en el universo. Se nos ha concedido el privilegio y se nos concede el privilegio de participar en la obra de Dios, anunciando el Evangelio y apoyando a los que anuncian el Evangelio, para que otros, para que muchos, para que todos los que nuestro Dios tiene previsto confiesen su nombre y le alaben. Y en su día veremos cómo esta obra ha sido llevada a cabo maravillosamente. Y todas las cosas en la vida cristiana, como ya he dicho antes, todas las cosas en la vida cristiana son hechas en base a una única cosa: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Y con esta misma bendición nos despediremos después. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y reconocemos que tenemos que aprender en todas las áreas de nuestra vida y también en cuanto a las riquezas. Te pedimos que por tu palabra, por tu espíritu, mirando al Evangelio, mirando al Señor Jesucristo, tú ensanches nuestros corazones y nos hagas dadores, generosos y alegres. Que podamos participar de esta gran obra con confianza, Señor, sabiendo que tú estás cuidando de nosotros todos los días de nuestra vida hasta aquí y lo seguirás haciendo, Señor. No he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan, dice David. Y Señor, esto queremos creer, queremos afirmarnos en fe y ser dadores alegres y confiados. Y pedimos también, Señor, que sostengas tu obra en este mundo, que todos aquellos que predican tu Evangelio reciban sustento y tengan lo necesario, Señor, para poder seguir haciéndolo con alegría. Pedimos que nos hagas una iglesia con visión misionera, para apoyar tu obra en la medida de nuestras fuerzas. Y gracias, Señor, que esa visión ya está presente. Gracias también por la participación humilde que podemos hacer con los hermanos que se dedican a ayudar a los que padecen necesidad. Señor, que sigamos con esa visión, que aumentemos también en esa visión. Y gracias, Señor, que sobre todas las cosas tú eres un Dios generoso, que no escatimaste lo más precioso, a tu Hijo Jesucristo, sino que lo entregaste por todos nosotros y que nos has asegurado además que con Él nos darás también todas las cosas. Y gracias, Señor Jesús, porque siendo rico por amor a nosotros, te hiciste pobre, para que por tu pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Que estas verdades, Señor, derritan nuestro corazón en gratitud y en alabanza a ti. Que toda nuestra vida sea a ti tributada. Que podamos decir con conocimiento de causa, junto con Pablo y Timoteo, que somos siervos tuyos, por Cristo Jesús.